huella mínima. Otro error que tiene esta escalera es que tiene estos pasos aquí en caracol. Entonces la idea es que ustedes en sus proyectos eviten estos pasos en caracol, o sea, el descanso debe ser completo, ¿sí? Debe ser plano completamente. Bien. ¿Y qué más? Bueno, el ancho era 90, bueno, eso parece ser que sí lo cumple, 90 centímetros de ancho. Bien. Entonces, a muchos de ustedes que se les revisó el proyecto, les dije que pues que la escalera les dañaba muchas veces todo lo que habían planteado, entonces les tocaba volver a replantear toda la arquitectura porque la escalera pues corre columnas, corre ejes, corre un montón de cosas tanto en el primero como en el segundo piso. Bien, bueno, ¿qué más podemos decir? Esto es una casa esquinera, una edificación esquinera, ¿por qué? Porque aquí está la carrera 43 y por acá tenemos la calle 143 peatonal, ¿sí? También nos damos cuenta que en el primer piso que se accede por acá tenemos oficinas locales, cafetería, oficinas, o sea podemos decir que el primer piso el uso es oficinas y local, ¿sí? No es un uso residencial, sino es un uso de locales y oficinas. Para subir al segundo piso nos toca por la escalera, entonces subimos para la escalera al segundo piso y llegamos acá, abrimos esta puerta, llegamos a este hall, llegamos a esta sala, llegamos a esta cafetería, archivo, oficina. ¿Qué nos damos cuenta en el segundo piso? Que la edificación tiene voladizo por el frente, miren este volado de acá, voladizo por el frente, tiene voladizo por el lado izquierdo de la edificación y tiene voladizo por la parte trasera de la edificación. Es una casa, una edificación esquinera con 3 volados, volado por el frente, volado por el lado, en este caso izquierdo, y volado por la parte trasera de la edificación. ¿Qué más podemos decir de esta edificación? Bueno, otra cosa que a muchos se les olvidó, no a todos, los ejes. ¿Qué son los ejes? Los ejes son esas líneas punteadas que van por la mitad de las columnas y que uno puede nomenclar alfabéticamente en un sentido y numéricamente en el otro sentido. Eso ya ustedes mirarán cómo lo nomenclan, ¿cierto? Lo cierto es que los ejes sí tienen que aparecer sí o sí en todos los proyectos arquitectónicos. Ustedes a muchos se les pasó, digamos, no lo colocaron, entonces ustedes lo deben colocar, sí lo deben colocar. Bien, ¿qué más podemos darnos cuenta de este piso? No, pues digamos, como que no tiene así nada espectacular, entonces seguimos subiendo. Llegamos al tercer piso y en el tercer piso encontramos un hall, una sala, un comedor, cocina, alcoba. O sea, en el tercer piso encontramos un apartamento. Bien, este apartamento tiene 2 habitaciones, una habitación sin baño y otra habitación principal con baño. ¿Sí? A muchos de ustedes les decía que la habitación sin baño, la idea era que la distancia mínima fuera de 230 por 230, ¿sí? Porque ya menos de 230 pues se venía muy pequeño. Esta habitación por lo menos tiene 230, ¿sí la ven ahí? Tiene 230 de ancho. El largo sí ya tiene más, tiene como 260 aproximadamente, entonces digamos que es un poquito más grande, más largo que ancho. La habitación principal sí, esta es más generosa, ¿cierto? Por este lado tenemos 210 más 120, eso da 330 más o menos. Y por este lado tiene 380, o sea que es una habitación generosa. El baño a muchos les dije que la distancia, digamos, estándar era 1,20 por 2. Aquí este baño creo que tiene más o menos 1,20 por 2, más o menos, por 2,30. Alcanza a ser un poquito más largo. Bien, este es lo mismo, este tiene 1,15 por, bueno, aquí no tengo la medida de largo, pero más o menos creo que tiene como 2 metros. Entonces, importante que ustedes también usen en cada uno de sus proyectos las medidas de los cuartos, de los baños. ¿Para qué? Porque recuerden que la idea es tratar de optimizar los espacios lo más que se pueda. Y creo que a muchos les dije eso. Bueno, saltamos al cuarto piso. Entonces, para llegar al cuarto piso por la escalera nuevamente, entonces llegamos al cuarto piso, abrimos esta puerta y encontramos una terraza. Esta zona que está como en naranja es una terraza descubierta, o sea, no tiene techo encima. Y aquí hay una ¿cómo se llamará eso? Una puerta corrediza y uno ingresa a la sala, al comedor, a la alcoba, bueno. Se parece mucho al apartamento del antepiso anterior, pero en áreas son diferentes. O sea, el apartamento del cuarto piso es más pequeño que el apartamento del tercer piso.
¿Por qué? Porque el apartamento en tercer piso, esta zona es parte de la sala, mientras que esta zona es terraza descubierta. Entonces el área privada, el área útil privada del apartamento del cuarto piso es diferente al del tercer piso. Bien, tenemos la cubierta, entonces la cubierta está por acá. La cubierta es una cubierta en placa. Ahí la parte gris es la parte de cubierta en placa. Aquí tenemos la claraboya. La claraboya es una entrada de luz tenue. Y la terraza que ya dijimos que era descubierta. Bien. Tenemos, bueno, este plano presenta un cuadro de áreas. Este cuadro de áreas no es obligación que lo hagan en los proyectos que ustedes están haciendo arquitectónicos. Pero podemos hablar del cuadro de áreas. ¿Qué es el cuadro de áreas? Pues como su nombre lo indica, es una descripción piso a piso de las áreas construidas de cada piso, valga la redundancia, y el área total y el área del lote. Bien. También tenemos este detalle que se llama localización. Este sí lo deben realizar. Pues no obviamente yo no se los pedí a ustedes en este momento, pero al final del semestre sí se les va a pedir esta localización y se la van a inventar. O sea, ustedes van a inventar dónde está la localización, dónde está ubicado el proyecto, donde quieran. Lo importante es que sea esquinero porque la casa que ustedes están planeando es esquinera. ¿Y qué debe presentar esta localización? Pues la calle, la carrera, el lote, se marca el lote, se ponen las medidas del lote y se pone el norte. Importante pues colocar el norte pues para darle ubicación a la casa. ¿Qué más tiene este plano? Bueno, el rótulo, obviamente los planos que ustedes me entregan al final del semestre tienen que estar rotulados con la información mínima del proyecto, ¿sí? Listo. Aquí entonces en el mismo PDF hay un plano número 2, vamos a bajar. El plano número 2 presenta las fachadas y los cortes. Aquí tengo la fachada norte, la fachada principal y la fachada sur. ¿Por qué tengo tres fachadas? Porque esta edificación se puede ver por tres lados. Se puede ver por el frente, se puede ver por el lado izquierdo y se puede ver por detrás de esta edificación. ¿Y por qué sé que por detrás se puede ver? Porque resulta que aquí en la localización, nadie se dieron cuenta, en la localización no tengo vecino por detrás. Entonces, por ende, se puede ver por detrás la edificación. En el caso de ustedes, solamente tienen dos fachadas. La fachada frontal y la fachada lateral, porque suponemos que por detrás hay un vecino, ¿cierto? Entonces, por eso no tenemos fachada posterior. ¿Qué más podemos decir? Bueno, aquí tenemos, bueno, las fachadas. Bueno, hablemos de las fachadas. Estas fachadas de este arquitecto, porque hay que decir que este plano no lo hice yo. Esta fachada es una fachada como muy pobre. ¿Por qué pobre? Porque las ventanas, sí ven que las ventanas le falta trabajo, le falta colocar el marco, la perilla, no sé, le falta trabajo. Las puertas no son, digamos, muy detalladas, le falta la perilla, bueno, le falta el detalle en los distintos elementos que presenta la fachada. Y es importante que ustedes tengan esos detalles, ustedes también los tengan presentes. A muchos les dije que la fachada pues tiene que estar muy detalladita, bien bonita, ¿sí? Muchos me la presentaron en blanco y negro, pues hay que colocarle color a la fachada, sobre todo los que trabajan en AutoCAD, hay que darle color a las fachadas. Información importante de las fachadas y de todas las fachadas, colocarle los niveles. Aquí están los niveles que se colocan a borde superior de placa. Hay que acotar los niveles, o sea, hay que acotar las alturas, hay que acotar. Hay que colocar los niveles, los ejes. Miren que este plano no colocó los ejes. ¿Qué son los ejes? Pues los mismos ejes que ustedes colocan en las plantas, pero aquí detallarlos en la fachada. Este plano no los presentó. De por sí, entonces, un faltante de este plano arquitectónico. Lo mismo le falta a esta fachada, ¿cierto? Miren que a esta fachada le faltan los ejes, le falta el detalle, el detalle de ventana, el detalle de puerta. Digamos que le faltó trabajo a estos planos que los hizo un arquitecto que me lo pasó en ese tiempo, ¿cierto? Lo mismo esta fachada. Entonces, sí, le falta detallito y ese detalle ustedes tienen que tenerlo, tienen que trabajarlo. Ahora vamos a los cortes. Vamos a los cortes. Tenemos el corte AA'. Hay que decir que hay que indicar el corte. En las plantas estructurales, en todas las plantas estructurales hay que indicar por dónde usted cortó. Y recuerden que cuando uno corta, uno elige hacia dónde mirar en el corte. Por ejemplo, vamos a mirar dónde cortó este señor o este arquitecto. Entonces, por ejemplo, el corte AA', él está indicando que lo cortó por acá. Y está diciendo que cortó y miró hacia dónde, hacia abajo.
porque recuerden que uno corta y uno puede elegir mirar hacia arriba o mirar hacia abajo. Entonces, él indicó el corte, claro, ahí lo indicó. ¿Ustedes tienen que indicarlo? Claro que sí, tienen que indicar el corte y por dónde están viendo el corte. Pero bueno, entonces supongamos que está todo bien, entonces vamos a mirar este corte. Este corte, digamos que le falta lo mismo, los ejes, no indico los ejes, pero también digamos que aquí hay un error, digamos que ya es del arquitecto. Miren que el arquitecto pintó la escalera así como si la placa fuera ¿cómo sería eso? En zigzag, ¿cierto? Normalmente las placas se construyen, es una placa maciza inclinada y encima de la placa maciza inclinada se colocan los peldaños de la escalera. Esa es la manera tradicional de hacer una escalera. Ahora, esta escalera, así como la están viendo en pantalla, ¿se puede construir? Claro, eso se puede construir, pero es mucho más complicado construir este tipo de escalera que el tipo de escalera tradicional de la placa inclinada. Entonces, ¿dónde se ven este tipo de escaleras así como en zigzag? Pues eso se ve en casas campestres, donde hay espacio, donde se puede, digamos, manejar. Y también hay dinero, ¿no? Pues esas casas normalmente le invierten más dinero que una casa tradicional o una casa normal. A muchos de ustedes en los cortes se les olvidó colocarle los nombres a los espacios. O sea, por ejemplo, esta es la sala, pura sala. Pero a muchos de ustedes les dije que les faltó el nombre y si no les dije ya les estoy diciendo para que lo hagan. Bien. Este corte igual, miren que él puso oficina, alcoba, pero por ejemplo la sala comedor le faltó los matachitos, o sea, el mobiliario. Es importante también que coloquen el mobiliario tanto en plantas como en cortes. Es importante que no lo dejen así como está acá, que está todo como vacío, que le faltó como la parte del detalle, ¿cierto? Es importante detallar muy bien los planos arquitectónicos. Listo, tenemos este matachito llamado perfil vial, este no lo van a hacer, o sea, esto no es obligación que ustedes me lo presenten, pero ¿qué es el perfil vial? Perfil vial solamente es un dibujo que representa o que trata de representar la distancia que hay entre el eje de la vía y el paramento de la edificación, ¿cierto? O sea, de aquí hasta acá. Y aquí muestra, por ejemplo, ZB, zona verde, cuneta y la vía. ¿Esto con qué fin? Esto con el fin de revisar si las edificaciones respetan el paramento que tienen. Y creo que ustedes se han dado cuenta que muchas edificaciones se cogen el andén y a veces se cogen hasta parte de la vía porque ya se ha visto, ya se han dado casos que se cogen lo que no es de uno, ¿cierto? Y lo hacen parte de la casa o del edificio, lo que sea. Esas cosas obviamente no se pueden hacer, pero la gente los hace. Entonces una manera de revisarlo es con el perfil vial. O sea, se supone que planeación tiene una base de datos de todos los perfiles viales de todas las edificaciones, pero lo cierto es que esa base de datos es un poco desactualizada a lo que tenemos ahora. Pero muchas veces esa base de datos pues funciona, o sea, funciona porque pues no es tan vieja. Entonces cuando uno va y uno revisa, muchas veces lo que tienen en la base de datos de los perfiles viales de planeación no concuerda con la vida, con lo que está realmente. ¿Y por qué? Porque muchas veces la gente se toma espacios que no son de ellos, ¿sí? Y eso pasa mucho en Colombia, ¿no? Listo. Esta es la explicación rápida de la arquitectura. Creo que ustedes ya saben bajo lo que están haciendo lo que tienen que hacer, entonces ya saben lo que tienen que hacer y ustedes tienen que mejorar esos proyectos que yo les dije que la segunda revisión iba a ser inesperada, o sea, el día menos pensado llegaré y volveré a revisar lo que ya se revisó. Obviamente tiene que estar mucho mejor, o si no se queda la misma nota que les puse la vez pasada, ¿cierto? Bueno, vamos a ver el otro plano, el estructural, el otro PDF que les pasé. Este plano es obviamente ya la parte estructural del proyecto, esta es la parte arquitectónica. Ustedes ya la están haciendo, ahora la parte estructural no la han hecho, pero la idea es empezar a realizarla. La primera planta que aparece se llama planta de cimentación. Esta planta no la deben entregar en este proyecto. Ustedes dirán, ¿y por qué no vamos a hacer planta de cimentación? Porque sencillamente no tenemos los conceptos suficientes para diseñar una zapata, ¿sí? Porque muchas de las preguntas que ustedes hacen es, bueno, ¿y la zapata de cuánto por cuánto la hago? Y la respuesta muchas veces es, bueno, cómo se diseña una zapata, eso es parte de lo que uno aprende en armado. Entonces, no me quiero adelantar al tema de armado, entonces por eso esta planta de cimentación
Ustedes saben que toda edificación tiene planta de cimentación, pero en el caso de este proyecto no la vamos a representar en dibujo, ¿sí? Entonces esto lo dejamos, pero lo podemos explicar así como de rapidez, ¿no? Podemos hacer una explicación rápida. ¿Para qué es la cimentación? La cimentación es un medio que transporta las cargas desde la estructura hacia el suelo, ¿cierto? De manera uniforme. Nosotros debemos transportar esa carga de manera uniforme. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si una casa o un edificio solamente fueran las columnas y las columnas colocadas en el suelo? Obviamente las columnas se van a enterrar como una puntilla en el suelo, van a generar un esfuerzo muy grande y van a hacer fallar el suelo. Para que el suelo no falle, lo que hacemos es ampliar el área de la columna, ¿cierto? Entonces, ¿con qué fin? Con el fin de aplicar el concepto de esfuerzo, que ustedes ya recordarán que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Mayor área, menor esfuerzo. Entonces, al tener una mayor área de zapata, el esfuerzo que se transmite al suelo es mucho más pequeño. La pregunta que uno se puede hacer aquí es, bueno, ¿y el esfuerzo o sea, la zapata qué tan grande debe ser para que el esfuerzo sea menor que el esfuerzo que resiste el suelo? Porque hay un límite, ¿no? O sea, yo no puedo agrandar la zapata lo que yo quiera, tiene que haber un límite para poder cumplir algún requisito. El requisito a cumplir es la capacidad máxima del suelo, lo que resiste el suelo, y que ese dato de lo que resiste el suelo, ¿quién me lo da? Un estudio de suelos. O sea, el estudio de suelos que lo hace un geotecnista tiene que darnos ese dato. ¿Cuánto es la máxima capacidad que resiste el suelo? Entonces supongamos, voy a rayar aquí en el zoom, supongamos que la capacidad del suelo, el esfuerzo máximo, esto va a ser más horrible, suelo, digamos que la capacidad del suelo que me dio el geotecnista son 20 toneladas metro cuadrado. ¿Qué significa eso en palabras más o palabras menos? Que significa que en un área de 1 por 1 en el suelo, si yo le aplico una carga de 20 toneladas, estaría bien, pero si le aplico una carga de 21 toneladas en esa área, se supone que fallaría el suelo. Eso es lo que significa ese dato que nos están dando. Sí, bueno, también hay que decir que los geotecnistas normalmente dan dos tipos de capacidades de suelo, la capacidad admisible y la capacidad última. La admisible es la que ellos, digamos, mayoran con un factor de seguridad. Normalmente el factor de seguridad que ellos usan está entre 2 y 3, o sea, 2 o 3. Y ustedes dirán que ¿por qué tan alto? Pues porque obviamente en suelos hay mayor incertidumbre que en estructuras. Nosotros no manejamos, en estructuras no manejamos factores tan altos, ¿sí? Pero en suelos sí se manejan factores de 2 o de 3 y a veces hasta 4 en ciertos escenarios. Entonces ese 20 se supone que ya tiene un factor de seguridad metido ahí incluido. Sí, es un admisible, ¿cierto? Entonces, listo. Supongamos que ese es el dato que nos dio el suelo. Y supongamos que usted hizo el modelo en SAP 2000 de esa estructura y calculó la carga máxima de alguna columna y nos dice que la carga máxima es 100 toneladas. Supongamos que usted lo hizo en el SAP y le dio que la máxima carga de la columna axial era 100 toneladas. Entonces la pregunta es cuánto sería el área de la zapata mínima para que no falle, para que el suelo no falle. Entonces, ¿qué hacemos? Pues recordamos el concepto de esfuerzo. ¿Esfuerzo es igual a qué? A fuerza sobre área. Eso ya lo sabían. Y de estos datos que conocemos, conozco la fuerza, claro, la fuerza son 200 toneladas, que es la carga P que viene del análisis. El esfuerzo también lo conozco, que es el esfuerzo de las 20 toneladas metro cuadrado del suelo. Lo único que me hace falta por conocer es el área, entonces despejo el área. Entonces área es igual a ¿cuánto? A 100 sobre 20. 100 sobre 20 me da 5 metros cuadrados. Y como yo quiero una zapata cuadradita, entonces le saco la raíz cuadrada 5, ¿cierto? Para saber cuánto es la medida cuadrada de la zapata. ¿Cuánto es la raíz de 5 en una calculadora? No sé cuánto es. Dos algo. 2, ¿qué? 2,30 y algo.
ya que tú tienes cálculo 2,23. Bueno, y como somos ingenieros, nosotros aproximamos a 2,24, pero como los que construyen son maestros, entonces a los maestros toca darles múltiplos de 5 centímetros, porque ellos casi que, o sea, ellos como que les da muy duro el milímetro y el centímetro, a veces les da muy duro. Entonces uno diría 2,5, pero podría ser 2,30, ¿cierto? Está en 2,23, ¿cierto? Entonces podríamos hacerlo, porque si es múltiplos de 5, uno diría 2,35, perdón, 2,25, pero entonces uno dice, bueno, mejor 2,30, que se ve como más, ¿cómo se llama eso? Como más redondo, da un valor redondo para que ellos no se confundan o ellos no tengan problema. Y uno tiene que pensar en los maestros, la precisión de ellos a veces, el centímetro, no sé por qué les da tan duro, ¿sí? Y les pasa, el problema de ellos muchas veces está en los estribos. Los estribos son los flejes que le colocan a las columnas, los aceros. Esos aceros están separados, normalmente están separados a 7 centímetros, 7,5 centímetros. Entonces usted le dice 7,5 y ese 0,5 no sé por qué les da durísimo. O sea, es como si ellos no fueran capaces de meterle 0,5 centímetros a la separación. Entonces a veces es mejor meterle 7. Con 7 allá ellos como que ya le entienden mejor. ¿Sí? Pero ya es un problema de maestro, ¿no? Eso no es porque seamos nosotros, porque nosotros podemos poner en el plano 2,24, 3, 4, 5 y eso. ¿Y quién me dice que no? Pero obviamente hay que pensar en el o sea, quién va a coger ese plano y quién lo va a interpretar. Bien. Bueno, entonces supongamos que esa zapata me da 2,30 por 2,30. Esa sería la zapata mínima. ¿Para qué? Para que resista una carga de 100 toneladas. Obviamente cuando vean armado, hay otro factor adicional, o sea, el esfuerzo es fuerza sobre área, pero hay un factor adicional, porque ustedes saben que la columna también transmite momentos, o sea, no solamente transmite carga axial, sino también se transmite un momento, un momento en ambas direcciones. Ese momento, ¿quién lo resiste? Lo resiste, bueno, ahí hay un concepto que uno puede también tomar. Ese momento, ¿quién lo va a resistir? ¿Ese momento lo va a resistir la zapata o ese momento lo van a resistir las vigas que ustedes ven que hay a los lados? Entonces, eso es una decisión. O sea, eso no es que diga es que tiene que ser la zapata, no. Es una decisión del ingeniero. Usted puede elegir si la zapata o usted puede elegir si las vigas. Lo normal es que el momento se lo coma la zapata, se lo lleve la zapata. Por eso el esfuerzo, ustedes van a ver que la ecuación de esfuerzo tiene un más adicional que incluye el término del ¿cómo se llama? Del momento, que lo van a ver en armado. Y si usted quiere que el momento se lo coma la viga, entonces ese término del momento ya no se lo debe ingresar a la zapata, o sea, ya lo saca de la zapata. Eso lo van a ver mejor en armado, entonces no me quiero como adelantar, pero piensen en eso. ¿Quién se come el momento? Es una decisión, o la zapata o la viga. El que decide es el ingeniero, ¿cierto? Usted es el que decide, dependiendo de las condiciones y de la plata, ¿no? Uno a veces puede ver qué sale más económico. A ver qué sale de eso. Bueno. Listo, entonces, eso es una manera de dimensionar zapatos. Por lo menos yo uso esto. Eso que acabo de hacer, esta operación, la uso yo en curadurías. ¿Sí? A mí a veces me entregan una memoria de cálculo, hace un trabajo escrito y me entregan una tabla de reacciones. Obviamente los cálculos a veces no son muy claros. Entonces, ¿yo qué hago? Pues yo cojo la reacción más grande, yo me pongo a mirar la reacción más grande de todas. ¿Y qué hago? Pues miro la capacidad portante que me da el estudio de suelos y hago la operación que acabo de hacer, ¿no? La carga máxima sobre la capacidad portante y miro cuánto me da el área, le saco la raíz y miro a ver si alguna de las zapatas, al menos en el punto máximo, tiene esa dimensión. Y si no tiene esa dimensión, ya puedo decir que hay algo raro, hay algo mal, ¿cierto? Porque esa es la mínima dimensión de la zapata. ¿Cuál es la capacidad portante? La capacidad portante me la da el estudio de suelos, ¿cierto? Es cuánto soporta por metro cuadrado. Es cuánto soporta el suelo por metro cuadrado, ¿sí? Que también hay que decir que en Bucaramanga y en su área metropolitana la capacidad portante es muy buena. Normalmente aquí ronda entre los 15 y 25, 30 toneladas por metro cuadrado. Eso es bueno, o sea, eso es un suelo muy bueno. Pero no se va a Bogotá. En Bogotá los suelos son muy ricos, son una porquería, entonces allá usted encuentra capacidades de 2,
3 toneladas por metro cuadrado. Entonces bajamos de 20, por lo menos en Bucaramanga, de 25, 30 a 2, 3. Eso es un cambio muy brusco, ¿cierto? Y por eso ¿cómo se llama? En Bogotá, pues normalmente la solución no es hacer zapatas, es hacer pilotes, porque hay que bajar hasta encontrar un suelo mejor, ¿sí? Esa es una solución práctica, o si no, usted la zapata le va a dar una monstruosidad grandísima, ¿cierto? O sea, porque claro, al tener una capacidad más pequeña, el área tiene que ser más grande, ¿sí? Luego usted dice que con la fuerza acción de la columna de la vivienda para hacer cortar el suelo. Sí, es una forma rápida, de revisión. Obviamente ahí falta el término del momento, que es lo que van a ver en armados, o eso es lo que acabo de decir, ¿cierto? O sea, no, digamos que no les estoy adelantando cositas, no todo, porque pues el tema de análisis no es diseñar zapatos. Ya quisiera yo tener esa posibilidad, pero pues no me voy a adelantar. Y habla del área de donde verifica que uno que alcanza y si no es el Sí, al menos yo aplico ese concepto en curaduría, ¿no? Yo tengo que ser muy práctico en curaduría, yo no me puedo poner a recalcular todo porque no tengo tiempo, o sea, me toca revisar muchos proyectos, tengo que hacer rápido en muchas cosas, ¿cierto? Eso es una habilidad también. A veces, ya uno tanto revisar, a veces uno ya está se las huele, uno dice, esto está como mal. O sea, solo mirando esto está raro, o sea, ya uno ya como que detecta que hay algo raro ahí. Pero bueno, eso ya es una habilidad que se va ganando con el tiempo. Bueno, tenemos las vigas, tenemos esta viga y tenemos estas vigas. Hay una viga de enlace y una viga de amarre. Esa B es viga de enlace y esa B es una viga de amarre. Entonces, ¿por qué amarramos las zapatas? Porque hay que decir, las zapatas hay que amarrarlas, ¿cierto? Las zapatas hay que amarrarlas mediante vigas. Nunca hagan una cimentación solo con zapatas y no le amarren vigas. Siempre amarren vigas. ¿Sí? Porque el tema es asentamientos diferenciales. Eso creo que lo van a ver en suelos, y espero que lo vean en suelo. ¿Qué es un asentamiento diferencial? Exactamente, ¿qué tanto se asienta una columna con respecto a la del vecino, a inmediatamente al lado? Y esos asentamientos diferenciales ya están normatizados. Ya en la NSR10 hay unos asentamientos diferenciales máximos que no se debe uno pasar de ahí. Entonces, cuando usted tiene todas las zapatas separadas, o sea, no conectadas por vigas, pues ¿qué va a pasar? Que los asentamientos diferenciales se disparan automáticamente, se vuelven muy altos y probablemente no cumplan con la NSR10. Entonces, por eso amarramos. De por sí la NSR10 obliga a que usted amarre mediante vigas las zapatas, siempre. Y no hagan lo que me pasó alguna vez de que llegó un ingeniero y me dijo que es que eso, ¿para qué amarramos? ¿No, para qué? ¿Quién? ¿En dónde dice eso? Entonces, es aplicarle un poquito de lógica a las cosas. Pues ya saben, el concepto se llama asentamiento diferencial. Siempre que le digan que por qué las vigas de amarre y de enlace, por asentamientos diferenciales y ya. Y con eso ya acabaron la discusión. Bueno, ahora, ¿por qué existen BE y BA? ¿Qué son vigas de enlace? Una viga de enlace es una viga que amarra una zapata excéntrica con una zapata céntrica. ¿Qué es una zapata excéntrica? Aquella donde la columna no está centrada con la zapata, como por ejemplo esta, ¿cierto? La columna no está centrada con la zapata. Y amarra con una zapata céntrica. Esta sí es una zapata céntrica. ¿Por qué? Porque la columna está centrada con la zapata, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? Resulta que la columna, como no está centrada con la zapata, ¿qué va a pasar? Pues va a generar que la columna pueda levantar a la zapata, ¿cierto? Como está hacia el lado, la va a levantar a la zapata. ¿Cómo evitamos que la columna levante a la zapata? Pues sencillo, le colocamos una viga de contrapeso o viga de enlace, y esa viga lo que va a hacer es darle contrapeso a ese momento de desbalance que tiene la zapata excéntrica. Entonces, esta viga de enlace en los libros también la va a encontrar con el nombre de vigas de contrapeso, o como en el nombre de los españoletes, porque ahora como hay mucho programa español acá, entonces los españoletes le llaman vigas centradoras. Así que, o sea, uno cuando yo a veces me pongo a revisar lo que me entregan los documentos de otros ingenieros, uno le toca aprender hasta esos términos, porque ahí los españoles llegan y dicen vigas centradoras. Entonces uno dice, ¿qué es eso? Pues es una viga de enlace o una viga de contrapeso. Son solamente nombres, pero es lo mismo. Bien, vamos a la viga de amarre. ¿Qué es una viga de amarre? Una viga de amarre es una viga que amarra zapata céntrica con zapata céntrica. Y alguien me dijo, pero eso no es una zapata céntrica. Pero la verdad es que sí, pero en el eje Y.
O sea, ella es excéntrica en el eje X, pero es céntrica en el eje Y, ¿cierto? Sí, porque miren que usted la mira, si usted mira la zapata en el eje Y con la columna, está centrada, pero en el eje X sí está descentrada. Entonces, en el eje Y es céntrica. Entonces, si es céntrico concéntrico, eso se le llama viga de amarre. Y la viga de amarre solamente se diseña, y en la NSR10 dice que estas vigas de amarre solamente se diseñan para cargas axiales de tensión y de compresión. Es como coger un elemento y tensionarlo, compresionarlo, y hay una fuerza de tensión y de compresión que establece la NSR10 para su diseño. Es un diseño muy sencillo, no es muy complicado. Esas vigas de amarre no se diseñan a momento, o sea, no tienen la capacidad para soportar el momento. Entonces, si ella no soporta el momento, ¿a quién le toca el momento? A la zapata, porque no están diseñadas para soportar momentos. Entonces, ahí es donde llega el concepto que hablamos ahorita. ¿Quién resiste el momento que viene de la estructura? ¿La zapata o la viga? Ese ya usted lo decide, ¿sí? Entonces listo. Bueno, todo esto que estamos hablando es interesante cuando ya ven armado, pues al menos llegar con conceptos es bueno que los recuerden, allá los pulan. Miren que aquí no hay columna, ya habíamos dicho que aquí no hay columna, por ende no hay zapata. Bien, listo, vamos a la siguiente planta, planta del primer piso. ¿Qué vemos en la primera planta? Vemos, vemos vigas, vemos columnas y vemos viguetas. Estos elementos que yo llamo VGT son viguetas y vemos otros que llaman BB que son viguetas de borde. Esta es una placa que se llama placa aligerada con viguetas en una dirección. ¿Por qué? Porque las viguetas solamente están en esta dirección. Bien. Si viéramos esta placa en corte, que aquí hay un dibujo en corte, sería esta placa. Aquí tenemos la vigueta, aquí tenemos la vigueta y aquí tenemos un espacio vacío. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué dejamos estos espacios vacíos? La respuesta es porque imagine usted tener una placa de 30 centímetros de espesor llena de concreto. Primero es antieconómico y segundo es muy pesada. Entonces una manera de hacer económica la placa y hacerla más liviana es haciendo estos vacíos o aligeramientos, ¿cierto? Ahora, ¿de qué depende esta distancia? 60 centímetros. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. O sea, eso no es porque yo quiera, eso tiene un porqué. Y hay unas fórmulas pues para aplicar, para saber cuánto es esta medida. Estas medidas. Entonces eso lo veremos la próxima clase. Por el momento, la placa tiene viguetas cada 60 centímetros en una dirección. Y tiene las vigas y tiene las columnas. Si aquí tenemos la escalera, pues por ende aquí no hay viguetas. Y aquí hay un error en el plano. Resulta que la viga de confinamiento, porque recuerden que esto es un muro en mampostería confinada, que es el que cierra el patio o el aislamiento posterior, aquí la viga de confinamiento llega y se conecta con la viga. Eso es un error, porque yo les dije a muchos de ustedes que la mampostería confinada se separa del pórtico. O sea, aquí debe haber una columneta y aquí debe haber un icopor entre la viga y el muro, ¿cierto? Entonces, esto es un error del plano, de este plano que les estoy dando, que les estoy mostrando. Sí, estamos de acuerdo. Creo que a muchos les dije que hay que colocar las columnetas y hay que separar la columneta de la columna, porque muchos tienen una columna ahí al ladito, ¿cierto? Hay que separar la columneta de la columna mediante una dilatación del icopor, creo que les dije. Entonces, bueno, vamos a la siguiente planta. La siguiente planta es el nivel 520 y el nivel 780. Es exactamente igual al nivel anterior, son igualiticos, ¿cierto? Y la última planta, la de la cubierta, es casi igual a la del entrepiso anterior, pero no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque del eje C hacia arriba, recuerden que está la parte de la terraza, es descubierta, por ende no hay placa. Esta parte no hay placa en esta zona. Entonces, por eso la planta de cubierta no es exactamente igual a la planta del entrepiso anterior, pero al menos del eje C hacia abajo sí son iguales. No, porque el arquitecto no quería, eso ya es una decisión arquitectónica, pues, pero como nosotros, o sea, muchas veces, como ese plano yo no lo, o sea, el plano arquitectónico yo no lo hice, pues yo no opino, yo no digo, yo no hago, pues, sí, uno se preocupa por lo de uno, o sea, en el caso este, mi preocupación era lo estructural y hasta ahí. Bien, y aquí tenemos un 3D, ¿cierto? Bueno, este 3D es como para darse una idea del esqueleto, de la estructura que debemos plantear en el SAP 2000. Bien. Bueno, aquí recuerden que hay un errorcito, aquí falta una columneta casi pegada a la viga, ¿sí? Porque si lo dejo así, ¿qué va a pasar? Que cuando llegue el sismo se va a cortar o se va a partir por ahí.
¿sí? Que va a partir por la unión. Listo. Así a grosso modo el plano tiene más cosas, pero pues ya con más tiempo las miraré, ustedes las pueden mirar. Por el momento con esta información, con esta explicación podemos irnos al SAP 2000 y la idea es montar en el programa esa estructura en 3D.